grabar en esta computadora. Hasta ahora nosotros hemos podido ver cuáles son los requisitos de la demanda. Hemos podido evidenciar que existen ciertos presupuestos procesales, entre los cuales se encuentran la competencia, la representación, una representación que debe estar acorde a lo establecido por la ley. Hemos visto que también tiene que existir capacidad de las partes. Hemos visto la diferencia entre una legitimatio ad causam y una legitimatio ad processum, que resultan en requisitos indispensables para que el proceso pueda desarrollarse mínimamente. Hemos visto que también existen ciertos presupuestos de la acción, es decir, que debe ser posible mínimamente reclamarse un determinado derecho, es decir, debe existir un derecho reconocido por la norma jurídica para que la persona pueda acudir ante la función jurisdiccional. Pero así como las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva y a acudir ante los órganos jurisdiccionales en caso de creer que uno de sus derechos ha sido vulnerado, en caso de buscar una declaración judicial, en caso de buscar una condena, respecto a una tercera persona denominada, dentro de esta relación procesal, denominada demandado. O sea, tercera lo digo porque son tres personas, no porque sea ajeno al proceso. Entonces, tenemos dentro de la relación procesal al juez y a las partes. Será entonces el demandado quien también tenga la posibilidad de insertar afirmaciones dentro del proceso. Obviamente existen ciertos procesos que cuentan con peculiaridades que demuestran que tal vez no exista en estos la misma posibilidad de debate. Eso lo vamos a ver posteriormente. Primero vamos a ver este proceso, cómo se desarrolla el proceso ordinario, y en mérito a eso vamos a poder entender también qué es el proceso extraordinario. Vamos a poder ver también en qué se diferencia del proceso de ejecución, en qué se diferencia de un proceso monitorio, de un proceso cautelar, de una medida preparatoria, de un proceso preliminar, de un proceso voluntario, ¿no? Ustedes van a poder ver que este tipo de procesos tienen también ciertos requisitos, pero que se van restringiendo en mérito a su naturaleza, ¿no? Hemos visto que también tienen ciertos elementos intrínsecos y extrínsecos específicos, ¿no? Como los procesos ejecutivos, que requieren mínimamente de la presentación del título ejecutivo, o el proceso coactivo, que requiere también la presentación del título coactivo. Sin embargo, nosotros nos limitaremos ahora a las actitudes que puede tomar el demandado, ¿no? Una vez que se ha presentado la demanda, nosotros hemos visto que, verificados por el juez, tanto los requisitos o presupuestos procesales y los requisitos de la acción, inicia la relación jurídico-procesal, y la relación jurídico-procesal se desarrolla respecto del demandado, ¿no? El demandado, que también puede desarrollar ciertas actitudes, puede desarrollar ciertos medios de defensa, y vamos a ver cuáles son estos, ¿no? A ver, cuando por la naturaleza contenciosa de la demanda existe una parte demandada y traslado, se presenta la contestación a la demanda, que es uno de los actos principales del proceso. Es sumamente importante que nosotros conozcamos y comprendamos cuál es la diferencia comprendamos cuáles son los requisitos, de la demanda y cuáles son las posibilidades de la contestación. ¿Por qué? Porque estos dos actos procesales, como la demanda y la contestación, son los que van a determinar el contenido u objeto del proceso. Es decir, las afirmaciones tanto del demandante como del demandado se van a referir a hechos, ¿no? Y en base a estos hechos se va a establecer si los mismos pueden o no generar consecuencias jurídicas. Estos que se denominan hechos constitutivos, ¿no? Van a afirmar ciertos hechos. Los hechos se
se exponen mediante afirmaciones. Y posteriormente, en mérito a estas afirmaciones y en mérito a las negaciones también que puedan darse, a las aserciones que puedan realizarse, se va a determinar cuál es qué es lo que se debe probar, ¿no? Como les había dicho, Cristian Contreras, por ejemplo, en mérito a estas afirmaciones es que se va a generar todo el diligenciamiento probatorio, en mérito a todo lo establecido por la demanda y la contestación, se va a establecer qué es lo que deben probar las partes, por lo cual resulta sumamente importante, ¿no? Ahora, según el caso, se tendrán que probar ciertos hechos relevantes para el derecho, ¿no? Es decir, en una acción reivindicatoria se tendrá que probar ciertos aspectos, que el demandante es propietario, ¿no? En segundo lugar, que el demandante, además de ser propietario, no se encuentra en posesión del bien, por lo cual tiene el derecho al jus vindicandi en este caso concreto. Entonces, o, a ver, por ejemplo, en una anulabilidad, ¿no? La anulabilidad puede ser planteada por una persona que era incapaz al momento de haber contratado. Una persona, por ejemplo, que ha sido menor de edad. Entonces, en primer lugar, tiene que ser la persona que ha participado en el contrato la que plantee la acción. En segundo lugar, tiene que existir también una relación contractual como tal, ¿no? Tiene que probarse además que esta persona era incapaz. Básicamente, la prueba testifical tiene que recaer sobre estos hechos jurídicos relevantes. Me presentó, por ejemplo, un grupo, una demanda de acción reivindicatoria, ¿eh? Y en la acción reivindicatoria me decían que los testigos habían visto el problema en el cual supuestamente el propietario le exigía al detentador o poseedor, oye, devuélvame mi bien inmueble, ¿no? Y supuestamente los testigos habían visto eso, pero la finalidad de la prueba testifical no es demostrar eso, porque al final no estamos en un proceso penal en el que se tenga que demostrar que ha habido un conflicto, ¿no? Obviamente los testigos de esa situación pueden evidenciar que ha habido tal vez una oposición del poseedor, eso está bien, pero también tiene que demostrarse otros aspectos, ¿no? Ellos tienen que atestiguar sobre los hechos relevantes, es decir, que uno es propietario, que uno no se encuentra en posesión, que hace tiempo el poseedor, por ejemplo, se encontraba, bueno, el poseedor o detentador se encontraba bajo el dominio del bien, por ejemplo. Entonces, terminan siendo sumamente importantes estos dos actos. No en vano, Eduardo Couture ha manifestado que la demanda es un proyecto de sentencia, ¿no? Y obviamente, ante ese proyecto de sentencia, nosotros buscamos, mediante la contestación a la demanda, que se pueda modificar esta pretensión contenida en la demanda. Vamos a ver bajo qué actitudes en un momento más. Es un instrumento del demandado, entonces, para oponer sus defensas. Aclarar el litigio, pudiendo pedir la desestimación de las pretensiones del demandante, ¿no? Puede pedir mediante la contestación las pretensiones del demandante. Su importancia es grande, como habíamos dicho hace un momento, porque se determina el contenido u objeto del proceso. El demandado es libre de contestar o no, debiendo asumir una declaratoria de rebeldía en caso de no contestar a la demanda dentro del plazo de ley. Esto en los procesos ordinarios. Ahora veamos cuál es la forma de la contestación. La contestación también, según nuestro Código Procesal Civil, tiene que ir revestida de cierta formalidad. Es decir, que tiene que contar con ciertos requisitos que la misma ley le exige. Dentro de los procesos ordinarios y extraordinarios, existe esta figura que se denomina la contestación. Cuando nosotros estamos en procesos de ejecución o procesos ejecutivos, por ejemplo, ya no estaremos ante una contestación como tal, sino estaremos ante una citación de excepciones que se vaya a realizar. Es decir, que se notifica directamente al demandado para que oponga excepciones. Ya no hay esto de la contestación negativa. ¿Por qué? Porque en los procesos de ejecución, los procesos ejecutivos o los procesos coactivos, no se está debatiendo un derecho, no se está debatiendo ningún derecho. Ya existe un derecho que tiene alto grado de certeza, por lo cual está procediendo directamente la ejecución de ese derecho. Entonces, se le da la opción de defenderse mediante excepciones en estos procesos. Pero,
en los procesos ordinario y extraordinario, sí existen puntos de debate, sí va a existir controversia. Eso es algo que quiero que entiendan. Entonces, no en todos los procesos civiles va a haber esa contención, va a haber ese debate sobre los hechos, si ha existido o no, ¿me entienden? En los procesos ejecutivos, en los procesos coactivos, incluso en los procesos voluntarios, simplemente estamos ante algo similar. Obviamente no quiero que tomen textualmente lo que digo. Vamos a estar ante algo similar a una petición, ¿no? En un proceso ejecutivo, la persona que va a realizar la ejecución, es decir, el ejecutante, va a solicitar que se cobrar un determinado monto de dinero, por ejemplo, del patrimonio de su deudor. De igual manera en el coactivo, pero en el cual existen otros requisitos. Entonces es algo importante que quiero que sepan, ¿no? La contestación es una figura que se presenta en procesos ordinarios y extraordinarios. Y tiene que tener estos requisitos, ¿no? Se presenta por escrito dentro de un plazo de 30 días. Esto que también lo diferencia de los ejecutivos y de los monitorios que vamos a ver en su momento, ¿no? A ellos se les cita, en estos procesos se cita con la finalidad que se planteen excepciones. Y los plazos en un proceso monitorio, por ejemplo, será de 10 días y en un proceso coactivo será de 5 días. Entonces, a tomar esto en cuenta para cuando nos toque revisar la naturaleza de estos procesos como tal. Se tienen que cumplir las mismas formalidades que la demanda, ¿no? En la medida de las posibilidades. Debe pronunciarse sobre la demanda. Tiene que pronunciarse sobre estos aspectos. Tiene que pronunciarse sobre los hechos que alega la demanda. Si quien contesta evade o no se pronuncia respecto a los hechos manifestados en la demanda, esto va a implicar una admisión de los hechos. La autenticidad, también se van a pronunciar mediante la contestación a la demanda sobre la autenticidad de los documentos acompañados. Es decir, si es que existe algún documento falso, el momento idóneo para pronunciarse al respecto será la contestación a la demanda. El silencio respecto a estos aspectos o la evasión sobre la autenticidad de los documentos implica que los documentos terminan siendo auténticos. También es el momento para pronunciarse sobre el contenido de los documentos presentados, ¿no? La prueba documental se adjunta en su totalidad a la demanda. Entonces, el demandado, al momento de ser citado con la demanda, debe pronunciarse sobre el contenido de los documentos, sobre la autenticidad de los mismos y sobre los hechos alegados. Es algo importante esto, ¿no? De los hechos alegados y autenticidad de los documentos, porque el momento indicado para pronunciarse es en la contestación. En caso de no hacerlo o evadir pronunciarse respecto a estos hechos, reitero, implica que se admiten los hechos o que se admite que los documentos son auténticos. Aspecto sumamente importante. Además, tiene que tener una exposición clara de los hechos en su defensa, ¿no? Si el demandante, por ejemplo, está planteando una acción reivindicatoria, el demandado dirá en su contestación, bueno, tiene varias opciones, ¿no? Puede manifestar, bueno, efectivamente yo me encuentro, pero soy su inquilino. Por tanto, no procede una acción reivindicatoria, corresponderá, en este caso, un proceso extraordinario de desalojo de vivienda, ¿no? Entonces, pero tendrá que especificarse, ¿no? Sobre los hechos. O no, este señor no es propietario, puede ser, ¿no? Tal vez uno está planteando una acción reivindicatoria y el otro diga, se pronuncie, ¿no? Contesta negativamente a la demanda y establece, yo también soy propietario, tengo derecho propietario registrado en el registro de derechos reales. Entonces tiene que señalar los hechos que pretende demostrar. Podrá además plantear las excepciones. Esto nos lleva a las actitudes de la parte demandada. La parte demandada tiene 5 posibles actitudes establecidas por nuestro Código Procesal Civil ante la demanda. Puede plantearlas de manera simultánea, ¿no? Dentro del plazo, reiteramos, de los 30 días de haber sido notificado con la demanda. Esto se aplica, y este plazo se aplica tanto a procesos ordinarios como extraordinarios. Iris, ¿tiene alguna pregunta?
Iris. No, Ah, ya, es que tenías la manito levantada por si acaso. Continuamos entonces. Son 5 las posibles actitudes que puede tomar el demandado. En primer lugar, puede allanarse a la pretensión, es decir, contestar afirmativamente a los hechos. Cuando se admiten los hechos expuestos en la demanda por parte del demandado, lo que procede es la emisión de sentencia, si es que se admite la totalidad de los hechos. Entonces, el juez simplemente emitirá una sentencia declarando probada la demanda. En caso de admitir solamente algunos, bueno, depende, ¿no? Puede ser probada la demanda, pero depende si los hechos también concuerdan con el derecho planteado y demás, ¿no? Por otro lado, si se allana, entonces el allanamiento en materia procesal se refiere a la contestación afirmativa con la demanda, es decir, a aceptar los hechos que el demandante está exponiendo. Si fuere parcial el allanamiento, es decir, si solo uno contesta afirmativamente una parte de los hechos, se va a tener por probados estos hechos y se va a sustanciar el proceso sobre el resto de los hechos que sean controvertidos, ¿no? La finalidad del proceso es justamente que se diligencien las pruebas sobre los hechos que sean controvertidos, es decir, sobre los hechos sobre los cuales exista conflicto, sobre los cuales las partes afirmen aspectos contradictorios. Tenemos además como segunda actitud posible el planteamiento de excepciones. Y vamos a tomarnos un tiempo largo después de este tema para revisar qué son las excepciones, para revisar cuáles son las que se establece en un momento más. Las excepciones entonces pueden atacar al procedimiento y estas pueden ser dilatorias. También existen obviamente las excepciones perentorias que van a atacar al derecho mismo y estas, por ejemplo, dentro de las perentorias se encontrará la excepción non ad impleti contractus, que ustedes ya conocen y que han llevado en derecho en contratos, ¿no? También ustedes han visto en contratos que la excepción de anulabilidad se puede plantear en una pretensión en la cual, por ejemplo, te exigen el cumplimiento de la obligación. Tú puedes plantear como excepción perentoria la anulabilidad del contrato. Entonces, es algo interesante, ¿no? Se permite estas excepciones y además se puede reconvenir esa anulabilidad, por lo cual, aspecto que ya vamos a revisar en un momento, ¿no? Hemos visto que la anulabilidad como excepción, por ejemplo, no prescribe, ya lo han podido ver. Entonces, en este caso, se tiene 15 días para que el demandante conteste. Cuando se plantean las excepciones, el demandante tiene 15 días para contestar. Pero si el demandante además reconviene, es decir, plantea lo que se denomina por algunos contrademanda, una nueva demanda, respecto al litigio, respecto al problema, el plazo va a ser de 30 días, ¿no? El mismo plazo para contestar a la demanda. Además de allanarse a la pretensión o plantear excepciones, la parte demandada puede asumir una actitud de expectativa. Es decir, que simplemente puede no presentarse y esperar los resultados del proceso, ¿no? Ante esto, procede lo previsto por el artículo 364 en lo que respecta a la... Ya volvemos entonces. Grabaremos... Espero que se haya grabado, si no voy a tener que volver a lo mismo. Ya. Continuamos entonces. Ya, compartir. Disculpen un momentito. En un momento voy a reanudamos la grabación. Como les manifestaba hace un momento, la parte demandada puede asumir entonces una actitud de mera expectativa. Pero en este caso, en caso de no presentarse, se puede declarar la rebeldía conforme a lo previsto por el artículo 364 del Código Procesal Civil. Genera una presunción simple contra el demandado. ¿Qué significa esto? Que se va a suponer los hechos expuestos en la demanda como ciertos, a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, la presunción simple a la que se refiere acá
es una presunción juris tantum, ¿no? Contestar negativamente. El demandado también puede contestar negativamente, desconociendo los hechos que se manifiesten en la demanda. Por último, podrá deducir una reconvención, es decir, va a poder plantear una contrademanda, una nueva acción respecto a las pretensiones que tenga. Esto consiste, nos dice Devis Echandia, en la petición para que se reconozca una pretensión propia, es decir, una pretensión propia, autónoma que tiene el demandado, lo que plantea una nueva cuestión por resolver, es decir, plantea un nuevo, bueno, un proceso, otra, ¿cómo diríamos? Dentro del mismo proceso, resolver una nueva controversia. Por lo cual, cuando se plantea la reconvención, el demandante va a tener 30 días también para poder plantear su contestación a la reconvención. Y en caso que el demandado solo plantee las excepciones, tendrá entonces el demandante 15 días para responder. En lo que respecta a la reconvención, podemos ver las formalidades y la manera en la que se tramita en los artículos 130 al 134 de nuestro Código Procesal Civil. Algo importante respecto a la reconvención. La reconvención solo opera en procesos ordinarios, no opera en procesos de ejecución, perdón, en procesos monitorios, en procesos de ejecución coactiva de sumas de dinero, no opera en procesos voluntarios, mucho menos. Entonces, y no opera en procesos extraordinarios. La reconvención, entonces, únicamente va a proceder en procesos ordinarios. De esta manera, nosotros hemos podido evidenciar una introducción a la contestación a la demanda. Habiendo realizado una corta grabación sobre la introducción a la contestación a la demanda, de la contestación a la demanda, corresponde ahora analizar más a fondo esta temática en lo que respecta a las excepciones. Adolfo Alvarado Belloso nos dirá que ante una pretensión, el demandado puede negar el hecho constitutivo, que habíamos dicho, una contestación negativa. El hecho constitutivo va a ser el hecho idóneo para generar las consecuencias jurídicas establecidas por la ley, ¿no? Lo que se plantea dentro del proceso. También se puede afirmar nuevos hechos, y estos hechos pueden ser extintivos, impeditivos o excluyentes. Los hechos extintivos van a ser posteriores al hecho constitutivo, es decir, al hecho que genera el derecho, y por ejemplo, y van a buscar justamente la extinción de este. Dentro de estos encontramos, por ejemplo, la excepción de pago, que que no la vamos a ver en este acápite, sino ya lo vamos a referir en la temática de las excepciones que se pueden plantear en procesos de ejecución de sumas de dinero. También el cumplimiento de la obligación es una forma de extinguir un hecho constitutivo. Es decir, el demandante va a plantear hechos que constituyen su derecho, ¿no? Va a decir, yo he comprado por compra-venta un determinado lote de terreno y posteriormente una persona me lo ha quitado. ¿Qué significa? Está diciendo, tengo derecho propietario, entonces él lo va a probar mediante prueba documental, es un hecho constitutivo. En segundo lugar va a decir, además, una persona me ha despojado del bien. Entonces es otro hecho constitutivo que genera al propietario el jus vindicandi, el derecho de perseguir el bien de manos de quien se encuentre. Entonces, eso es lo que plantea un demandante, ¿no? Y el demandado va a decir, ojo, espera un momento. No, tú no tienes este derecho, el derecho propietario, porque, qué sé yo, y supongamos que el poseedor, quien tiene el bien, es el mismo que le ha vendido, ¿no? Y va a decir, ojo, tú no has cumplido con la prestación que tenías, por tanto, la compra-venta no habría sido perfeccionada, podría decir, ¿no? Entonces, de esta manera va a decir, no, un momento, tu derecho no tiene asidero, por ejemplo, ¿no? O a ver, un acreedor
acude ante el juez diciendo, bueno, el día de mi matrimonio una banda tenía que tocar. Una banda de música tenía que tocar, pero nunca se han presentado y yo ya he adelantado el monto de $5,000, digamos, ¿no? Por pago de sus servicios. Entonces, los otros pueden extinguir esta pretensión probando que en realidad sí han cumplido, ¿no? De esta manera, extinguen esa pretensión, ese hecho constitutivo, ¿no? El hecho constitutivo lo va a probar mediante el contrato, el demandante. Tenemos además hechos impeditivos, ¿no? Estos son anteriores o contemporáneos al hecho constitutivo. El hecho constitutivo, por ejemplo, será el contrato en el cual se generan derechos, pero un hecho impeditivo va a ser la incapacidad de la persona para contratar, ¿no? La incapacidad de obrar. Entonces va a impedir que surta efectos jurídicos este hecho constitutivo que está siendo alegado, en este caso, en el ejemplo, por el demandante. También existen, según nos establece la doctrina, ciertos hechos excluyentes. Es decir, en estos el acto es válido, pero el demandado tiene otro derecho. Por ejemplo, el demandante va a plantear una acción reivindicatoria, pero el demandado va a decir, ojo, ya ha operado la usucapión y yo tengo el derecho de adquirir la propiedad por usucapión, ¿no? Entonces puede darse esto mediante esa prescripción adquisitiva, también mediante la caducidad. Vamos a ver la diferencia entre la prescripción y la caducidad en un momento más. Entonces en la demanda se van a realizar, en la demanda se van a plantear hechos constitutivos, hechos que constituyen un determinado derecho. Y bueno, en la contestación puede afirmarse lo mismo, como hemos visto en el caso del allanamiento, pero también puede defenderse alegando hechos extintivos que extinguen el derecho, es decir, que posteriormente a haber nacido el derecho ha existido ciertos aspectos idóneos por ley que lo extinguen, hechos impeditivos que implican que si bien ha nacido, o bueno, si bien parece que el derecho ha nacido, en realidad ha nacido con vicios, y esos vicios se pueden probar en el proceso. Pero también tenemos entonces hechos excluyentes, es decir, que el demandado puede haber adquirido un derecho que al final le, bueno, implique que el hecho constitutivo del actor no tenga ninguna validez y ningún asidero legal para posteriormente, para que el proceso salga a su favor, ¿no? A ver, es así que encontramos dentro de este tipo de hechos que se pueden afirmar a las excepciones. Obviamente existen perentorias, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver hoy son las excepciones denominadas previas. También otros códigos hablan de excepciones de previo y especial pronunciamiento. Y es que al final estas tienen ese nombre porque tal cual nosotros hemos analizado el momento de revisar los presupuestos procesales, estas son un requisito para que el proceso tenga un normal desarrollo. Si no existen ciertos elementos, entonces sencillamente el proceso no tiene sentido, el proceso no es válido, por lo cual tienen que analizarse previamente estos aspectos y el demandado es un actor que es una parte del proceso que puede ayudar al juez a realizar estas observaciones, ¿no? A ver, ¿qué son las excepciones? Alvarado Belloso nos dice que son un derecho de contradecir del demandado, hablándose así de acción y excepción como formas específicas del derecho de petición a la autoridad que está consagrado en todas las constituciones modernas, ¿no? Relacionando entonces Alvarado Belloso al derecho de petición. Por otro lado, Eduardo Couture nos diría que estamos ante dos caras de una misma moneda, ¿no? Si bien el demandante tiene la acción, el demandado tendrá la excepción. Las excepciones, nos dice Guido Águila Grados, las excepciones son instrumentos, las excepciones procesales, ¿no? Mediante los cuales el demandado puede denunciar que existe una relación procesal inválida por la ausencia de presupuestos procesales o condiciones de la acción, lo que nosotros ya hemos revisado, o cuando se han presentado, pero de manera deficiente.
Nosotros sabemos que dentro de los presupuestos procesales estarán los requisitos de la demanda. Si bien establecen un encabezado, ¿no? La relación de los hechos clara y concisa. Si bien establece esto, la relación de hechos, en su título, eso no significa que los hechos que se exponen en la demanda puedan ser claros. Por lo cual ya vamos a ver cómo esto puede llegar a afectar inclusive al derecho de defensa del demandado. Implican, nos dice Osvaldo Alfredo Gossaini, una función complementaria a la labor oficiosa del juez que asume el oponente en ejercicio de su derecho a la defensa. Recordemos, el juez, para que se forme la relación jurídico-procesal, tiene que revisar tanto los presupuestos procesales como los requisitos de la acción, ¿no? Las condiciones de la acción. Puede suceder que el juez no lo haya hecho, entonces, en este caso, el demandado colabora en este ejercicio, ¿no? Es una labor complementaria, nos dice. Revisemos la clasificación de las excepciones. Adolfo Alvarado Belloso nos dice que las excepciones pueden dividirse según su origen y según sus efectos. Según su origen, las excepciones pueden ser materiales o procesales. Serán materiales las que tienen su origen en la legislación de fondo y serán procesales las que se hallan en la legislación procesal. Tenemos nosotros también excepciones, ya les hemos manifestado, ¿no? La excepción de anulabilidad, por ejemplo, o tenemos la excepción de non ad impleti contractus, entre otros ejemplos. Y bueno, la misma ley sustantiva establece en qué casos no proceden ciertos derechos, por lo cual estaremos ante ciertas excepciones que el mismo derecho sustantivo que ustedes ya han aprendido a lo largo de las materias de derechos civil personas, obligaciones, contratos, sucesiones y derechos reales, bueno, ya establecen, ¿no? Estas áreas establecen sus propias excepciones, sus propios medios de defensa. Por ejemplo, como una excepción del poseedor estará el derecho de retención que él tiene, ¿no? Si el propietario exige la reivindicación de un bien, el poseedor tiene derecho también a que se le reembolsen los gastos. Esto podrá ser alegado por un poseedor como un medio de defensa. ¿Por qué? Porque el poseedor tiene derecho de retención. El anticresista también tiene un derecho de retención hasta que se le entregue el capital que él ha entregado al propietario, ¿no? Tenemos además nosotros las excepciones según sus efectos, y estas serán perentorias, serán dilatorias y serán mixtas. Las excepciones perentorias van a ser defensas contra el derecho alegado, es decir, contra el fondo mismo, que van a extinguir la acción. Entre estas nosotros podemos encontrar la prescripción, la falta de legitimación, la cosa juzgada, la transacción también, ¿no? Que vamos a ver en qué se diferencia también con la conciliación, el desistimiento. Tenemos además excepciones dilatorias. Estas versan sobre el proceso, lo que buscan es su corrección. No son dilatorias porque también retrasan el proceso, buscan que se corrija el mismo. Ejemplo de incompetencia. Si es que la autoridad es incompetente o se declara incompetente, se remitirá esto ante el juez que sea competente y se proseguirá el juicio. El caso de la impersonería, ¿no? Cuando no existe tal representación válida, por ejemplo, en caso de la representación convencional. En estos casos, se arreglará tal vez el mismo poder que presente el representante convencional o, bueno, el demandante podrá acudir por su cuenta, por ejemplo. Tenemos además el beneficio de exclusión, ¿no? Este es interesante, esto seguro lo han visto en obligaciones. Este se encuentra, antes no se encontraba previsto en nuestro Código Procesal de Procedimiento Civil, sin embargo, en nuestro Código Procesal Civil se establece como una excepción, pero no dentro de las excepciones para el proceso ordinario, sino dentro de las excepciones para los casos de ejecución del pago de montos de dinero, para procesos coactivos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que se demanda directamente a los garantes. Sin embargo, si no existe solidaridad y mancomunidad, si no existe solidaridad en realidad, si no existe solidaridad expresamente establecida en el contrato, los
los garantes pueden establecer que previamente se termine por, se termine por de rematar, digámoslo así, se termine de ejecutar los bienes del deudor principal antes de dañar o de afectar, no dañar, ¿no? Sería afectar a los bienes de los garantes. Tenemos además las excepciones que pueden ser mixtas. Son aquellas que operan como las dilatorias, pero que provocan efectos como las perentorias, ¿no? Las perentorias van sobre el mismo, las perentorias afectan al derecho mismo, es decir, al derecho sustantivo que se está invocando en la demanda, pero al derecho sustantivo, pero las excepciones, estas excepciones, algunas de estas excepciones perentorias pueden ser planteadas como excepciones previas y están enumeradas, ¿no? Como excepciones previas en nuestro Código Procesal Civil. Por ejemplo, la prescripción, las mismas que se encuentran acá, ¿no? La falta de legitimación, la cosa juzgada. Bueno, cosa juzgada, sí, es estas, ¿no? La litispendencia entraría dentro de las dilatorias, por ejemplo. Ya vamos a ver una a una estas, ¿no? Esto a efectos didácticos simplemente, para que ustedes vean que existen ciertas excepciones que se encuentran en la norma sustantiva, hay otras que se encuentran en la norma adjetiva. Según los efectos hay normas, hay excepciones procesales que atacan a la acción misma, es decir, al derecho que se está invocando al derecho que se está invocando y que pueden terminar afectando al mismo en la declaración de la sentencia. Tenemos además excepciones dilatorias que simplemente van a buscar la corrección de acuerdo a los presupuestos procesales necesarios para que estos se cumplan y estemos ante una relación jurídico-procesal válida. Y las mixtas, al final terminan siendo excepciones perentorias que pueden plantearse previamente, ¿no? Junto a las excepciones de previo y especial pronunciamiento que había dicho, ¿no? O bueno, tal cual están establecidas en nuestro código, son las excepciones previas, las cuales vamos a pasar a desarrollar una a una y bueno, yo creo que sí vamos a terminar el día de hoy. En primer lugar, tenemos nosotros a la excepción de incompetencia. El demandado va a afirmar, al interponer esta excepción, que el actor ha incoado su demanda ante una autoridad, juez o árbitro, que carece de competencia, que puede ser una competencia legal o convencional. Existe la figura de las convenciones procesales por las cuales las mismas partes se ponen de acuerdo en un contrato para establecer, por ejemplo, cuál va a ser la autoridad que dirime el conflicto. Carece entonces de competencia para admitirla, para dar curso a esta pretensión. Se trata de una excepción dilatoria, ¿no? Es fundamental que vaya acompañada, nos dice, de la totalidad de prueba que demuestre la veracidad de quien ha planteado, ¿no? Circunstancia esencial para que el juez resuelva. Tendrá que demostrarse entonces ante la autoridad, por ejemplo, que el bien no se encuentra en esta jurisdicción, que se encontrará, por ejemplo, en el extranjero, qué sé yo. Pero tendrá que acreditarse mediante prueba idónea que el juez termina siendo incapaz, incapaz por las cuestiones, sea por territorio o sea por materia. Ataca entonces a uno de los presupuestos procesales que nosotros ya hemos revisado en el momento de analizar, de analizar tales. Entonces, ataca a uno de los presupuestos procesales, que es la competencia, nos dice nuestro material. Puede suscitarse en razón de territorio, materia o cualquier criterio establecido por ley. Tenemos además la excepción de incapacidad de las partes, o bueno, de la parte demandante, o la impersonería de su apoderada o apoderado. La incapacidad, entonces, en la incapacidad del excepcionante va a afirmar que el actor no tiene la capacidad jurídica para obligarse por sí mismo con motivo del proceso, por lo cual la sentencia no se le puede exigir. Recordemos, ¿no? La capacidad de obrar brinda a las personas esa capacidad de obligarse ante ciertas situaciones. Entonces, si una persona es incapaz en el momento de plantear la demanda, tampoco va a poder generar efectos vinculantes en la sentencia para esta persona. Mientras en la legitimación el tema
vincula relaciones entre sujetos y entre sujetos con el interés que quiere tutelar. En la capacidad nosotros simplemente nos estamos refiriendo a la aptitud o cualidad legal señalada a través de disposiciones materiales. ¿A qué nos referimos? Mientras en la falta de legitimación, que es otra excepción que nosotros vamos a ver en un momento más, lo que se está dilucidando es si la persona puede llegar a tener o no un derecho para acudir ante la función jurisdiccional. Lo que se debate en la capacidad simplemente es la aptitud, la cualidad del demandante, ¿no? Para ver si él puede o no, según los requisitos de ley, formar parte del proceso y, bueno, vincularse por los efectos de la sentencia. La incapacidad entonces se va a referir a esta capacidad de obrar, ¿no? Que pueda no existir. Será un menor de edad, un interdicto, por ejemplo, y en estos casos procederá. Tenemos también la impersonería dentro de este mismo parágrafo, numeral 2 del parágrafo 1 del artículo 128 del Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice? El excepcionante afirma al interponerla que quien actúa en el proceso como representante legal o convencional no lo es o no ha acreditado suficientemente tal carácter. Por favor, yo les voy a pedir a ustedes que lean, a ver dónde está, los artículos, déjenme ver un ratito, aquí está. Los artículos desde el artículo 38 hasta el artículo 46, ¿no? Hasta el artículo 46. Ahí se establecen cuáles son las reglas que rigen esto de la representación convencional. Nuestro Código Procesal Civil trata de no ser tan formalista en esto de la representación. Entonces dice que si un determinado acto no está expresamente previsto por la ley, se puede extender. Es decir, se tiene que interpretar de manera amplia el mandato. Sin embargo, obviamente se podrá plantear la impersonería en caso que, por ejemplo, un apoderado para vender un bien no termina siendo apoderado para defender, para plantear una demanda, por ejemplo. Eso es algo que tenemos que tener claro. Es por eso que para este tipo de planteamientos, lo que se tiene que revisar es justamente el mandato, ¿no? El poder que se denomina. Personero. ¿Quién es personero? Es el que se constituye como procurador para entender o solicitar negocios ajenos. La personería entonces es el cargo que tiene, ¿no? El ministerio de este personero, que en el orden jurídico, se relaciona con la personalidad, la que a su vez se vincula con la capacidad y la representación legal. Ay, ¿qué dice? Y la representación legal. Entonces se podrá plantear una excepción de impersonería cuando exista una incorrecta representación, ¿no? Conforme a lo que nosotros hemos visto en los presupuestos procesales. En caso de no existir una representación correcta, el juez podrá establecer que ésta se subsane, ¿no? Que ésta se arregle. Por eso es que nosotros incluso hemos visto que en casos de menores de edad, los padres no necesitan acreditar que son los padres, a menos que la parte demandada así lo pida o el juez lo pida. Entonces se puede plantear esto mediante la excepción de impersonería. También tenemos la incapacidad, ¿no? Que ya hemos manifestado. Esta se va a referir a la legitimatio ad processum, es decir, a la legitimación de obrar, a esa idoneidad para obligarse o no a los efectos de la sentencia. Pero esto es diferente a la falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda. La idea parte de posicionar, nos dice Gossaini, a la acción como un derecho concreto, y en esta medida quien reclama la intervención judicial tiene que ser titular del derecho subjetivo. Es decir, que la persona que acude ante el órgano jurisdiccional tiene que ser titular del derecho para solicitar sus consecuencias, sus efectos. Y si no tiene el derecho, se puede plantear esta falta de legitimación.
Por ejemplo, si una persona está planteando una acción reivindicatoria sobre un bien que no es de su propiedad, entonces, bueno, el demandado en este caso podrá plantear esta falta de legitimación junto a la prueba que vea pertinente, ¿no? Adjuntando, qué sé yo, planos, el catastro, diciendo, este no es el bien, este es otro bien. Por tanto, este señor no tiene legitimación para pedir el desapoderamiento de este bien que está solicitando. Un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ustedes saben que en la anulabilidad los únicos que pueden plantear la demanda, los únicos que pueden plantear la anulabilidad son las partes que han intervenido en el proceso. En la nulidad, sí, ¿no? Cualquiera que se hubiese visto afectado plantea la nulidad, o se puede plantear la nulidad, pero en la anulabilidad solo pueden intervenir las partes contratantes. Imagínense que un tercero solicite la anulabilidad. En este caso estaremos ante un caso de falta de legitimación, ¿no? Se puede denunciar además por algunas de las siguientes razones, ¿no? Además de lo que hemos establecido, que creo que está en este inciso A, que el actor o demandado no es titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión, con prescindencia de la fundamentación de esta o por extensión, que el primero carece de interés jurídico tutelable. Lo que hemos manifestado, ¿no? Los ejemplos que hemos dado hace un momento. También se puede plantear esta falta de legitimación cuando no concurre respecto a quien se presenta como sustituto procesal el mismo requisito establecido antes, ¿no? Si se presenta, por ejemplo, el padre de un menor que solicita, el padre de un menor que solicita anulabilidad, pero se está presentando respecto a un contrato que jamás se ha celebrado, entonces se va a poder plantear también esta excepción. Tenemos además como un posible caso o una posibilidad para plantear esta excepción, que mediando alguna hipótesis de litis consorcio necesario, la pretensión no ha sido interpuesta por o frente a todos los legitimados. Ustedes han visto en obligaciones las figuras de la solidaridad, por ejemplo, o las figuras de la mancomunidad y sus efectos, ¿no? Existen ciertos efectos jurídicos que pueden afectar a todos. Ahora, en la mancomunidad y en la solidaridad, en la solidaridad específicamente, perdón, se puede demandar contra cualquiera de los codeudores. Sin embargo, si estamos ante por ejemplo, si estamos solicitando el cumplimiento de una obligación, pero que es una obligación divisible, es decir, en la que no exista solidaridad, el demandado, por ejemplo, se le está demandando a uno para que cumpla toda la prestación cuando no existe solidaridad, este puede plantear la falta de legitimación porque faltaría que se notifiquen al resto, ¿no? de los codeudores. O viceversa, ¿no? Tal vez existe solidaridad, tal vez existe una prestación, unos acreedores de una prestación divisible, y solo uno de ellos está planteando que se cumpla toda la obligación. Entonces, bueno, en este caso también se puede plantear la falta de legitimación. Plantear este tipo de excepciones depende mucho también del conocimiento del derecho sustantivo. Que mediando un litis consorcio necesario no integran la relación jurídico-procesal todos los contradictores, ¿no? Lo que hemos manifestado, el mismo ejemplo, hipótesis de litis consorcio no ha sido interpuesta por o frente a todos los legitimados. Entonces, estamos ante litis consorcio que pueda ser tanto por la parte demandante como por la parte demandada, ¿no? Es decir, ante situaciones en las que necesariamente tengan que concurrir los cotitulares del derecho o de la obligación. En estos casos se puede decir, un momento, no hay legitimación, falta legitimación, porque no están todos los que deberían cumplir la obligación. O no hay legitimación porque no están todos los que deberían solicitar la obligación. Es por eso que, por ejemplo, en nuestras demandas, en las demandas que estamos haciendo como una práctica, se les ha solicitado que aclaren la situación esta de casado, por ejemplo. ¿No? Tenemos además la excepción de litispendencia. La excepción de litispendencia prevista por el artículo 128, parágrafo 1, numeral 4. ¿Qué significa litispendencia? Es una voz jurídica que nos dice que existe un juicio pendiente. Se trata de un juicio
en curso, que se encuentra tramitándose, pero que no tiene sentencia firme en ningún tribunal. Entonces, al existir este proceso pendiente, se solicita que se declare probada y se arrimen estos antecedentes en ese proceso, ¿no? Se opone para evitar que existan dos demandas sobre la misma cosa, ¿no? El non bis in idem, debiendo dilucidarse si se tratan de dos acciones diferentes o de una misma acción deducida dos veces. Para esto se necesita la triple identidad, es decir, que exista identidad de sujetos, identidad de objeto e identidad de causa. Es decir, las partes tienen que ser las mismas, las partes tienen que tener las mismas pretensiones, identidad de objeto, y las partes tienen que alegar los mismos hechos que generan esas pretensiones, es decir, la identidad en la causa. Tenemos, entre otras de nuestras excepciones establecidas por el artículo 128, la excepción de la demanda defectuosamente propuesta, trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma o indebida acumulación de pretensiones. La demanda puede ser defectuosamente propuesta. Esto se refiere a las formalidades establecidas por el artículo 110 del Código Procesal Civil. ¿Qué significa? Que probablemente el demandante no haya cumplido con todos estos requisitos, por lo cual el demandado también puede realizar las observaciones si es que el juez no lo hizo en su momento. Repele entonces las formulaciones imprecisas contenidas en la demanda. Puede ser deducida contra la reconvención también. Las excepciones también pueden ser planteadas contra la reconvención porque, reiteremos, estamos ante una nueva demanda, ¿no? Ante una nueva pretensión cuando existe la reconvención. Entonces, este es un derecho del demandado, ¿no? Un derecho de defensa. ¿Por qué? Porque si alguien te demanda sobre hechos imprecisos, entonces tú no sabes sobre qué defenderte exactamente. Trámite inadecuadamente dado. Ese es el segundo elemento de esta excepción, ¿no? Procede ante el error de la autoridad judicial al otorgar un trámite que no corresponde a la acción interpuesta por el demandante. Por ejemplo, si el demandante plantea una acción reivindicatoria y la autoridad, no sé, ¿no?, por el amplio trabajo que tiene, se lo acepta en vía extraordinaria, por ejemplo. Y nosotros sabemos que la vía extraordinaria únicamente procede en caso de interdictos y el desalojo de vivienda, que es diferente a la acción reivindicatoria. Indebida acumulación de pretensiones. El excepcionante, en este caso, afirma que el actor ha acumulado en su demanda pretensiones que se excluyen entre sí, a raíz de lo cual no se puede ejercer el derecho de defensa en juicio. Si las pretensiones son contradictorias entre sí, obviamente el demandado no va a saber sobre qué defenderse concretamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si plantean una acción de nulidad y de anulabilidad. La acción de nulidad y anulabilidad no puede plantearse en conjunto, ¿no? O, por ejemplo, si se plantea una acción, no, eso está bien, una acción, mejor derecho propietario, acción negatoria y de mejor derecho de propiedad. Son excluyentes. ¿Por qué? Porque en la acción de mejor derecho de propiedad estás diciendo, él tiene un derecho propietario y tenemos que ver cuál de nuestros dos derechos es mejor reconocido por el derecho. Y a la vez estás planteando acción negatoria, diciendo él no tiene ningún derecho. Entonces, estamos ante ciertas pretensiones, ante una demanda que tiene pretensiones contradictorias. En estos casos no procederá, procederá esta excepción, ¿no?, de indebida acumulación de pretensiones. La existencia de pretensiones excluyentes sería un presupuesto de la demanda, según Alvarado Belloso. No tiene que, para Alvarado Belloso es entonces un presupuesto de la demanda que no existan contradicciones. Continuamos entonces con la demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición. Ustedes han visto en materia de contratos que las modalidades generales del contrato son la condición y el plazo. La condición, que es un hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de una determinada obligación. Y el plazo, que es un hecho futuro y cierto, del cual depende el ejercicio
o la extinción de una determinada obligación. Si el plazo o la condición todavía no se han cumplido y la parte aún así exige el derecho, un derecho que no ha nacido, por ejemplo, en el plazo suspensivo y en la condición suspensiva, si el derecho todavía no ha nacido, no se puede exigir el derecho, ¿no? Entonces se puede plantear esta excepción. El plazo suspensivo, lo que suspende es el ejercicio de un derecho, ¿no? Es decir, se suspende el cobro, por ejemplo, de un pago de una determinada obligación. Si no se cumple el plazo, no se puede exigir la obligación. En caso del plazo extintivo, también se podrá, y de la resolución extintiva, también pueden ser planteados, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? A ver, plazo extintivo, resolución extintiva. El demandante estaría pendiente que se extinga el derecho del demandado, por ejemplo, y el demandante aún así está exigiendo el derecho. Entonces, obviamente existen muchas posibilidades, ya que los contratos también se someten a una libertad contractual, pero esta excepción se ha introducido en nuestro código y resulta sumamente interesante, ¿no? Tenemos además el emplazamiento de terceros en los casos que correspondan, tal cual lo prevé el artículo 128, parágrafo 1, numeral 8. La intervención de terceros en el proceso tiene lugar en forma voluntaria o necesaria. Los terceros pueden intervenir con pretensiones propias en algún momento de manera voluntaria, y esto lo vamos a ver posteriormente. Pero también existen situaciones en las que es necesario que intervengan los terceros, ¿no? Existen intervenciones forzosas o no voluntarias y tienen como fundamento, en gran medida, razones de economía procesal. La necesidad de que no se produzcan sentencias contradictorias o disímiles, ¿no? La integridad, se busca entonces la integridad del orden jurídico. Como una hipótesis de intervención forzosa, nosotros podemos citar el artículo 58 del Código Procesal Civil, que se refiere a la convocatoria de citación de evicción, ¿no? ¿Qué pasa si a una persona le plantean una acción de mejor derecho de propiedad, por ejemplo, ¿no? Y esta recién ha adquirido el bien? Esta puede hacer el llamamiento a su vendedor, ¿no? En mérito a la garantía de evicción y saneamiento, para que éste pueda colaborarle en el proceso. Tenemos además otro tipo de intervención forzosa, está previsto en el artículo 60. Aquí se prevé el llamamiento en causa de un tercero respecto a quien se considere que la controversia es común o que la sentencia pudiera afectar. Esto, por ejemplo, de las obligaciones que no son solidarias, ¿no? La solidaridad sí se puede exigir solo a uno, pero si es que son obligaciones simplemente mancomunadas, entonces se podrá pedir que vengan todos los deudores o que vengan todos los acreedores y que formen parte del proceso, ¿no? La parte demandada entonces puede solicitar el llamamiento de terceros cuando lo considere necesario. Esta podría considerarse una excepción dilatoria, porque una vez convocados los terceros, va a proseguir el proceso, ¿no? También existe la denuncia de terceros, que vamos a ver cuando veamos la intervención de terceros dentro del proceso. Ya vamos a terminar en un momento más. Espero que me puedan acompañar, ya que nos falta prescripción, cosa juzgada, transacción y desistimiento del derecho. El trámite más. Tengo que seguir yo. A ver, un rato, vamos a dejar de grabar.